Radio y TV UNAM presentan un programa del Instituto Federal Electoral, Voces de la Democracia. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Voces de la Democracia. Soy María Elena Cantú, es un placer acompañarle. Para conocer un país, bien dicen los estudiosos, hay que conocer su sistema educativo, entre muchas otras cosas, pero nos vamos a centrar en este programa en eso, en su sistema educativo, en el tamaño de su puerta de acceso, en la manera, si es que ocurre, en la que se aplican esos conocimientos, eso que produce el mundo del saber para mejorar la calidad de vida de las personas. Vamos a hablar de estos temas. Yo le doy la bienvenida a Rommel Rosas, secretario del Instituto de Administración Pública, CEINAP. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días, Marilena, contento de estar aquí en tu programa. Al contrario, Rommel, muchas gracias. Dolly Espíndola, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana UAM, Xochimilco. Gracias por estar aquí. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Fundamental su presencia, nos van a ayudar a entender un mundo que bien aplicado podría cambiar la historia, el futuro de este país. Vamos a nuestro primer reportaje, la historia de la universidad en México. Vamos a explorar desde el mundo prehispánico hasta la actualidad. Voces de la Democracia @ife.org.mx. La historia de la educación superior en México se puede decir que data de la época precolombina. En el Calmecac, la aristocracia del Imperio Azteca recibía conocimientos especializados para ejercer una carrera profesional. El modelo en realidad no distaba mucho de las universidades europeas. Desde el punto de vista occidental, los centros de estudios superiores surgen en la colonia. El Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, fundado en 1536, y la Real y Pontificia Universidad de México en 1551 fueron los primeros, seguidos por una serie de colegios, academias, escuelas y seminarios de naturaleza religiosa. La construcción de estos dependía de la jerarquía eclesiástica y la corona española. Eran instituciones elitistas que no aceptaban a mujeres en sus aulas, pero que a pesar de ello fueron de gran importancia para la formación religiosa, social y política, incluso para la incipiente cohesión de la sociedad novohispana y, por supuesto, para los movimientos de emancipación. Tras la independencia, la enseñanza en general se orientó hacia un modelo más liberal. Se suprimieron o convirtieron al laicismo las instituciones del periodo colonial y se crearon otras como la Escuela Nacional Preparatoria en 1867 y las primeras escuelas normales para maestros. Sin embargo, la educación, sobre todo la superior, continuaba excluyendo a la mayor parte de la población. Esto no cambió durante el Porfiriato, a pesar de que fue entonces cuando el Estado se constituyó en el rector del sistema educativo nacional y, como tal, tuvo la prioridad de extender en las ciudades más importantes del país institutos científicos y literarios, antecesores de las actuales universidades públicas. En 1910, en el último periodo de Porfirio Díaz, se creó la Escuela Nacional de Altos Estudios, y ese mismo año, respondiendo a la iniciativa de don Justo Sierra, se fundó la Universidad Nacional, que si bien era una institución pública, su matrícula representaba escasamente el 0.07% de la población. La educación universitaria seguía siendo un derecho reservado. Una vez concluida la revolución y tras un periodo de inestabilidad, las instituciones de educación superior iniciaron una etapa de lenta recuperación. En 1929, la Universidad Nacional obtiene su autonomía, lo que le permite regirse por normas propias y se transforma en la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. En la misma época se crearon también universidades y escuelas técnicas, públicas y privadas. El Instituto Politécnico Nacional en 1936, el Colegio de México en el 40, el Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en 43 y el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, en 1946. La consolidación y estabilidad del régimen postrevolucionario coincide con un proceso de expansión, y aunque 980 jóvenes de cada 1000 quedan excluidos del derecho a la educación superior,
esta creció, como creció la demanda ciudadana por mejores condiciones educativas y más democráticas, reclamos que embanderó el movimiento estudiantil del 68. Las universidades, institutos, colegios, ya sean públicos o privados, no dejan de crecer desde entonces. En 1954, la Universidad Iberoamericana abre sus puertas y en 1973 lo hace la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, así como un sinnúmero de universidades de todo tipo, tamaño, nivel e importancia. La educación superior en México ha ido alcanzando distintos grados de desarrollo. Y aunque hoy el derecho a la educación terciaria no se le reconoce a la mayoría y se excluye de él a 700 de cada 1000 jóvenes, no se puede negar su avance y contribución, hoy como hace casi 500 años, al crecimiento social, económico, cultural y político del país. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Esa es nuestra historia. ¿Encuentran ustedes algunos puntos fundamentales, si podríamos decir, que caracteriza en algo, digamos, el tipo de educación que se brinda en México o no? El tema, por ejemplo, de que sea una educación liberal o que el Estado haya tomado como rector, digamos, el sistema de educación en México. ¿Cómo descifras esta historia desde tu punto de vista, Dolly? Yo creo que hay una historia importante en el desarrollo de la educación en nuestro país que básicamente tendería hacia pensar que el último cuarto del siglo pasado abre las puertas de la educación a todos sus niveles y particularmente la educación superior a grandes sectores de la población. Aunque todavía estamos rezagados, ese crecimiento de finales del siglo pasado yo creo que debe fortalecerse, es decir, es resultado del desarrollo de la democratización del país, del fortalecimiento de sus instituciones, y en ese sentido esta historia que acabamos de ver da cuenta de ese proceso que yo creo que hoy está cada vez más en franca maduración, ¿no? Es decir, tendremos que pensar cómo el Estado sigue siendo el rector de un sector estratégico para el desarrollo de su sociedad, como es la educación, y en ese sentido cómo crecemos más, pero yo creo que estamos en ese camino. O sea, tú reconocerías que se ensanchó la puerta. Se ensancha la puerta y vale la pena pensar que es necesario abrirla de par en par. No solamente es que ese es el gran tema. Se abordaba en el reportaje como una de las conclusiones que desde los inicios, desde aquellos orígenes, era un derecho reservado. ¿Cuánto ha cambiado eso en nuestra realidad? Cuando tenemos el dato que 700 de cada 1000, Rommel, se quedan fuera. Bueno, esto es curioso porque además viene desde la formación en la educación básica. El primer dato que tendríamos que analizar es que nuestro promedio de educación son 8 años. Eso nos llevaría a segundo año de secundaria. Exacto, primaria y un pedacito de secundaria. Y no, es la primera pregunta, ¿qué nivel educativo estamos teniendo? Y por eso llegamos a estos niveles de 300 que entran nada más a la universidad, de todos estos, de cada 1000 jóvenes que hay, en lo que es el grueso y en lo que para muchos países constituye una de las partes fundamentales de América Latina, que es el bono poblacional, el bono de juventud que tenemos. Es tremendo. Y de ahí vamos a qué es lo que quieren estudiar los jóvenes o cuáles son las oportunidades reales que están teniendo de educación. Esta educación media superior, que cuando se le llama así es porque querían hacer una educación terminal. Recordemos, y tal vez haya faltado en este reportaje, la creación de los CONALEP, de los Colegios Nacionales de Educación Profesional Técnica, como parte de una educación terminal, de los CETIS y CEBETIS dentro de del sistema de la misma SEP. Yo debo decir, yo soy egresado de un centro de estudios tecnológico, industrial y de servicios. De lograr una cobertura mayor, muchos años, sí, para que cuando uno está en la prepa pueda terminar con una profesión técnica y dedicarse
a eso. ¿Te acuerdas que incluso decían en los talleres de la secundaria que era carpintería, dibujo técnico, electricidad, mecanografía, para que por lo menos puedan vivir de algo? Exacto, era lo que se intentó dar y lo que se sigue intentando dar, porque son esquemas que no han desaparecido. Se crearon los CBT, los centros de bachillerato tecnológico, también dependientes, las universidades tecnológicas que tenemos aquí en el estudio, que son una manera de que el muchacho cuando termine la prepa tenga una opción de ser un técnico superior universitario. ¿Era una buena idea? Es una buena idea, yo creo que sigue siendo una buena idea, pero hace falta enfocarla, hace falta ver las necesidades que tenemos cada región. ¿Por qué? Porque creamos universidades, si bien es cierto, especializadas. La UAM es una de las grandes universidades nacidas en los 70s y que se ha consolidado como una de las mejores universidades de este país, pero que da una opción ya de licenciatura y de mayor especialidad, pero que se le está ofreciendo a la población que una no trae especialidad en matemáticas, y eso es una formación básica. ¿Qué mexicano que se digne le gustan las matemáticas, la química? Más bien se eligen carreras física, que no tienen que ver con lo que no nos gusta. Sí, y el otro, el sistema educativo que es de memorizar. Estamos acostumbrados a un sistema educativo que desde la primaria nos enseña a que el bueno es el que memoriza, el bueno es el que se aprende todo, aunque a los 3 segundos o al día siguiente no le sirva de nada esto. Entonces, en nuestro modelo, ¿qué pasa con el tema, ahora que lo abordas, Rommel, el tema de la capacidad para razonar? Desde la primaria hasta la universidad, podemos decir eso, que nuestro sistema nos ayuda a pensar, a ser parte en algún momento del pensamiento crítico, que se pregunta, que busca, digamos, encontrar salidas incluso distintas a aquellas aceptadas, en fin. Sí, yo creo que la educación está, digamos, el enfoque de la formación educativa que ofrece la educación está cambiando. Es decir, hoy nos queda claro que esta idea de un sistema basado en la capacidad de guardar conocimientos, datos, está cambiando. Es decir, hoy los datos están a disposición de grandes, como nunca antes en la historia de la humanidad, de grandes sectores de la población. Es decir, uno puede pinchar, ¿no? y encontrar grandes cantidades de información. Yo creo que en ese sentido, por ejemplo, modelos y proyectos educativos como el de la UAM son importantes. Es decir, a principios de los años 70, cuando se funda la UAM, ya estaba pensada como una institución que, tú lo mencionas ahora, intentaba buscar, formar, fortalecer esta idea del pensamiento crítico, es decir, adquirir conocimientos para resolver problemas que son inmediatos en la vida diaria, que te ayudan a ejecutar ciertas destrezas de formación profesional para generar un proyecto de vida que te permita, a través de tu actividad profesional, garantizar una calidad de vida adecuada, ¿no? Pero también hay esta otra dimensión de que yo decía hace un momento de ensanchar la puerta, quiere decir también pensar que no todo es la educación. Es decir, hay una parte de la dimensión cultural, de la democratización y el fortalecimiento de las instituciones del país que nos harían pensar en prioridades. Es decir, hay necesidad de fortalecer ámbitos profesionales para que los jóvenes puedan dedicarse a una profesión, sostener su vida, tener mayores niveles de calidad de vida, pero hay también la necesidad de que las instituciones educativas se dediquen a generar conocimientos que nos permitan estar en competencia en otros ámbitos del conocimiento. Entonces yo creo que esa es una dimensión, es ensanchar la puerta, por supuesto abrir las oportunidades, pero la otra parte es empezar a distinguir el fin social de la educación. Es que creo que esa es me parece a mí que es la clave. Vamos a ir a nuestro segundo reportaje, regresaremos contigo, Rommel, para tratar de entender el conocimiento. ¿Para qué? Estudiar, ¿para qué? Vamos al segundo reportaje y regresamos a la mesa. Voces de la Democracia @ife.org.mx. En la antigua Grecia se reunían Platón y sus discípulos para investigar y profundizar en el conocimiento. El jardín donde se daban cita era propiedad del héroe ateniense Academo. De su nombre se derivó el de esa sociedad científica, la Academia.
Hoy se denomina así al grupo de profesionales o autodidactas dedicados a los distintos campos del saber y el conocimiento, docentes, investigadores o técnicos ocupados al estudio, análisis o creación en cualquier área de las ciencias, las artes o la literatura. Su papel y relación con la vida política, sobre todo en democracia, es contribuir con la transmisión de conocimientos y derechos al desarrollo político de la sociedad. Desde el aula o fuera de ella, son este grupo, los académicos, quienes al tener acceso a la información y la posibilidad de discutir sobre temas de forma responsable y crítica, tienen la posibilidad de enriquecer el debate político, de analizar y discernir sobre los asuntos públicos. La academia no puede ser ajena a los intereses del país que la sustenta. Formar e informar a los ciudadanos debe ser también una de sus prioridades. Hacerlo respetando la diferencia y las libertades de expresión y pensamiento, privilegiando la diversidad y el diálogo, contribuirá al desarrollo y consolidación de nuestra democracia. La calidad de la ciudadanía, su acercamiento y comprensión de la vida política serán sin duda reflejo de la educación e información que reciban los ciudadanos. En ello, la academia juega y jugará un papel fundamental. vocesdelademocracia@ife.org.mx. Saber para qué. Estamos platicando con Rommel Rosa, secretario del Instituto de Administración Pública CEINAP, y con Dolly Espíndola, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana UAM Xochimilco. Rommel, saber para qué. ¿Cuál es el papel que juegan aquellos que son o están inmersos en el mundo del conocimiento en la vida real? Yo pienso que hay que ver desde dos puntos de vista el saber para qué. Uno, lo voy a decir en términos muy mexicanos, él me hizo justicia a la revolución. A ver, ¿qué significa? La educación se vistió en un principio, a mediados del siglo XX, como una posibilidad de ascenso. Recordemos que quien era licenciado ascendía en la clase social. Entonces, el educarse, el estudiar, le daba a la familia la posibilidad de ascenso en la clase social, en el grupo social, pasar tal vez de una clase baja o media baja a una clase media, media superior, y tener la posibilidad de ascender a la clase alta. Entonces, la primera razón de saber para qué viene de ahí, ¿no? De que estudiamos para ascender en la clase social, para ser mejores. Pero la otra, estudiamos para ser mejores realmente y trascender en un sentido de país. El valor social de la educación es el de transformador que bien decía Dolly hace unos momentos. La educación que no es capaz de transformar su entorno, que no es capaz de hacerlo mejor, es una educación que es inservible. Entonces se frustra en el intento. Exacto, y debemos saber, entonces pensar qué carreras son las necesarias o cómo estamos formando a nuestros profesionistas. Vamos a responder a estos dos cuestionamientos que tú pones en la mesa. Uno, saber hoy para un chavo que esté en la universidad y termine su carrera, ¿realmente le representa hoy un ascenso, digamos, en la pirámide social? Pregunta uno. Y dos, ¿los conocimientos que se adquieren en la universidad hoy están logrando transformar nuestra realidad, se están aplicando desde tu punto de vista, Dolly? Yo creo que esto que plantea Rommel de la movilidad social, es decir, la educación como un factor de movilidad social, es un elemento fundamental en países como el nuestro, ¿no? Es decir, donde de pronto la posibilidad de salir, por ejemplo, de una comunidad urbana o semirural para moverse hacia una comunidad urbana, hacia un entorno urbano en el que se inscribe una institución educativa que te abre posibilidades de conocimiento de tu entorno, eso ya es un factor en sí mismo de movilidad social. Claro, uno tendría que preguntar si eso es suficiente. Me parece que no, es decir, suficiente sería que cualquiera que tiene acceso a la universidad encuentre un espacio dentro del mercado laboral para el cual se ha formado y una mejor calidad de vida con ello. Tendría, por lo tanto, una mejor calidad de vida.
Es cierto que eso no necesariamente pasa o no necesariamente está pasando en todas las carreras ni en todos los campos del conocimiento. Si yo creo que aquí este es el valor fundamental que el Estado debe salvaguardar, ¿no? Es decir, esto que tú decías de las prioridades, del proyecto educativo de un país, que no es la reforma educativa en estricto sentido, no es eso, sino un proyecto educativo que intente definir cuáles son las necesidades, cuáles son las prioridades, cuáles son las capacidades y las posibilidades que el Estado en sus distintos espacios le ofrece a sus ciudadanos para que con su formación no solamente resuelva el problema de la se resuelve el problema de la movilidad social, sino también, como decía el comentario, se fortalezca la condición de ciudadanos, ¿no? Es decir, hay excelentes profesionistas que son malísimos ciudadanos o muy buenos ciudadanos que no han tenido acceso a la educación. Y esta es una de las contradicciones con las que tendríamos que contender hoy, que decimos se está expandiendo el sistema educativo, se están abriendo universidades, hay proyectos, tú mencionabas, las universidades tecnológicas, las instituciones que hasta hace unos años me parece que era un proyecto muy importante de la educación técnica, profesional, esto que está como muy desprestigiado, y ese es un factor fundamental en un país en el que de pronto todos requerimos de conocimiento técnico especializado para resolver problemas de la vida cotidiana y que ayudarían a fortalecer proyectos de vida particular, personal, ayudar a la movilidad social, esquemas sociales que no nos están ayudando y que de pronto decimos, bueno, es que tenemos carreras, por ejemplo, yo que estoy en la carrera de comunicación, decimos, hay carreras que están sobrepobladas. El caso de comunicación, el caso de administración, de psicología, de algunas áreas. ¿Te acuerdas? Ya quería ser médico ya no se estudie. Sí. Y no es cierto, es decir, yo creo que el problema no es la gente que ya no estudie comunicación o la gente que ya no estudie administración, el asunto es cómo distribuimos socialmente el saber y cómo el país ofrece oportunidades y empezamos a abandonar este sistema o esta estructura centralista que tiene en un solo lugar todas las instituciones, todos los profesionales. El que no pasa por la universidad se siente mal porque finalmente es un técnico, nadie lo valora. De pronto no estamos estudiando porque no es licenciado. No es el ingeniero. A ver, entonces estamos encontrando que de manera individual tenemos un problema y luego de manera colectiva también, porque esos conocimientos que llegan a buen puerto no se aplican. Sí, eso es algo tremendo. Datos del INEGI, lo comentábamos antes de entrar al programa, señalan que solamente 1 de cada 3 egresados ejercen su profesión. Eso de entrada ya es algo terrible, ¿no? O sea, si tenemos que solo 300 entran a la universidad y de esos 300 estarán terminando alrededor de unos 100 en términos reales la universidad, y de esos 100 ¿cuántos se titulan? Hablando de eficiencia terminal, que México en eficiencia terminal también no estamos de lo mejor en el promedio de la OCDE. Y estamos con 1 de cada 3 que se está dedicando realmente a lo que estudió. De ese 1 de cada 3 que se dedica en el momento en el que sale, y lo decía bien Dolly, ¿cuánto se le está pagando? ¿Cuáles son las oportunidades reales de trabajo que está teniendo? ¿Por cuánto está trabajando quien egresa? Porque no es lo mismo egresar de una universidad privada a una universidad pública. Y hemos tenido otro problema, además. Han proliferado universidades privadas cuya calidad educativa ha sido ya objeto de amplias investigaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en esta escala de movilidad de que quien no estudia no es nada, de que en el grupo social todo te pasa por no estudiar, pero también ya estamos moviendo nosotros esquemas, el esquema de hacer dinero fácil. Están cambiando ahí el tema de los valores. A ver, estamos llegando a ciertas conclusiones y esto me permite dar entrada a algunos datos que tú ya mencionas, Rommel, para entender ya con el dato duro en dónde está el origen del problema. Vamos a observar ahora en la pantalla algunas cifras que nos permiten reflexionar en dónde estamos parados y por qué llegamos al dato que nos da Rommel de que 1 de cada 3 de los que sí terminan su carrera realmente la ejercen. A ver, ya lo tenemos en pantalla, me parece, y dice lo siguiente: el 83% de los jóvenes egresados de la educación media superior, es decir, los de la prepa, el 83% entra a la universidad. Pero el 29.8, o sea, ello representa solo el 29.8 de la población entre 19 y 23 años de edad. O sea, estamos hablando que 70% están fuera y hay que revisar por qué. Vamos a seguir revisando los números
Y me voy con, espérenme tantito, ahí está. En licenciatura se encuentra el 89.4%, en posgrado está el 6.9%, en técnico superior 3.7%. Es ahí en donde decidimos, sigo al posgrado, no me quedo como licenciado y luego si me voy como técnico superior. Voy a una tercera, que es 38%, corresponde al sostenimiento autónomo, el 32.2% instituciones particulares, 16% sostenimiento estatal y 14% sostenimiento federal. Vamos a llegar ahora hacia el punto de reflexión final. 2.981.303 estudiantes, 308.061 docentes, 4.689 escuelas, 2.741 instituciones, todo ello para llegar a la siguiente conclusión. Egresados universitarios, y revisemos la media de los países de la OCDE, el 39%, en tanto México solamente logra el 23%. Y de ese 30% que habíamos hablado que se quedó fuera, Rommel, y que obviamente nos pone una desventaja a nivel internacional, solo 1 de cada 3 ejerce su carrera. ¿En dónde está el problema? Es en el modelo, es un problema económico que obliga a los chavos a abandonar y a no terminar la escuela. Nuestra puerta es demasiado pequeña, sigue siendo un derecho para algunos. ¿Dónde está el problema? Es una política transversal, hablando en términos gubernamentales, es una política pública que confiere a todos, que entra al sector económico, a las oportunidades de desarrollo, pero que entra también a qué estamos estudiando los mexicanos, cuáles son las carreras que socialmente son las que más llaman la atención, tal vez en el ámbito de que en esta carrera no vas a ganar dinero. Si eres físico, lo primero que te preguntan, y lo platicamos, es ¿de qué vas a vivir? ¿Y tú cómo, si estudias sociología, y tú cómo piensas vivir? Paleontología, antropología, historia, biología, ¿qué piensas hacer? ¿Y tú qué onda, no? A ver, cuando tomamos la decisión de estudiar una carrera, ¿en qué estamos pensando? Hoy, en hacer dinero, en que mi papá le guste, en que socialmente sea reconocida, ¿en qué piensa un chavo hoy que sale de la prepa y se ve en el horror, porque así fue en el pasado, de decir, ¿por qué me voy por fisicoquímicas, por matemáticas? ¡Qué espanto! Y esto me voy a dedicar toda mi vida. Bueno, yo creo que ahí, digamos, ocurren varias cosas. Por un lado está esto del valor social de ser un profesional de algún campo, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, las discusiones que en el campo de la comunicación, en la enseñanza de la comunicación existían en los años 80. Así, cuando a finales de los años 80 la educación o la formación como comunicólogo, como comunicador, se decía, es que está de moda y es una carrera demográficamente saturada. El asunto es que hoy día, yo por ejemplo comento con mis alumnos, hoy día el despliegue tecnológico permite absorber a prácticamente todos los estudiantes de las carreras de comunicación. Es decir, hoy estamos haciendo televisión por internet, radio por internet, con una tableta como la que tú tienes ahora, una pequeña computadora, uno puede hacer radio por internet con 2 personas o con una persona. Es decir, yo creo que digamos, hay un problema que tiene que ver con cómo se valora socialmente la formación profesional. Ese es un asunto. ¿Qué es mejor estudiar? ¿Qué es socialmente mejor visto? ¿Estudiar medicina o estudiar contaduría? ¿Estudiar biología o estudiar derecho? Es decir, hay un asunto que tiene que ver, por supuesto, con la valoración social de las profesiones. ¿Tenemos algún dato sobre que nos diga qué valoran más los mexicanos? ¿A un periodista, a un médico o a un, no sé, arquitecto o un físico o un químico? Claro, sí hay datos, y yo creo que esto valdría la pena revisar, por ejemplo, las cifras que tiene ANUYES al respecto, y esto está directamente asociado a las carreras de mayor demanda. Claro. Este es un asunto, sí hay datos y uno los puede fácilmente consultar. Digamos, ¿qué prefiere estudiar la gente? Derecho, administración, psicología, estas carreras que son un poco como las conocidas, ¿no? Si uno aparece con biología molecular, de pronto cuando la gente se pregunta, ¿y qué es biología molecular? Suena difícil, y va a tener matemáticas. Que además no tienen matemáticas, eso es un factor para... Entonces hay un valor social que define qué estudiar y qué no estudiar, y eso tiene que ver con cómo se construyen las expectativas de acceso a la educación.
Hay otro factor que tiene que ver con las prioridades, insisto, de un proyecto educativo de un país que dice, pongamos recursos, fortalezcamos ciertas áreas del conocimiento para desarrollar no sé qué profesionales o